Muy queridos hermanos, contextualizo y explico la palabra correspondiente al segundo domingo del tiempo de Cuaresma. La primera lectura está tomada del libro del Génesis en el capítulo 22, versículos 1 a 18. Se trata del pasaje donde se dice que Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac en el monte Moria. Inmediatamente esto nos suena muy extraño, sobre todo en nuestra cultura. ¿Cómo es posible que Dios, en primer lugar, pida que sacrifiquen una vida humana a Él? Pues esto que nos parece extraño para nosotros hoy no lo era tanto en la antigüedad. Se dice que el pueblo de los moabitas sacrificaban a sus hijos primogénitos al dios Kemosh, o también los amonitas sacrificaban a sus hijos a Moloc. Algunos reyes de Israel, incluso como Acaz y Manasés, hicieron lo mismo. Y cerca de Jerusalén está el valle de Ben Hinnom, que era considerado un lugar maldito porque allí era el lugar donde se sacrificaban los niños a la divinidad. Las excavaciones que se han hecho pues no dan cuenta si cuando sacrificaban a un niño como víctima a su dios o a los dioses de la época, el niño estaba vivo o ya había muerto. Muy probablemente había muerto dentro del vientre de la madre o a temprana edad y lo ofrecían en sacrificio a la divinidad pidiendo un reemplazo del niño. Muy probablemente hay que entenderlo así. De todas maneras, se dice que en la antigüedad existía la práctica de pasar los niños por el fuego para ofrecerlos a la divinidad. La expresión dijo Dios o Dios habló, hay que entenderla muy bien. Es muy frecuente en la Sagrada Escritura. Sin embargo, nunca el oído humano ha captado la voz del Señor. Esto no quiere decir que Dios no haya hablado realmente. Lo ha hecho y lo ha hecho de muchas maneras. Ha dejado impreso su mensaje en la creación, ha iluminado a Moisés, ha inspirado a los profetas y continúa sugiriendo a cada hombre en lo más íntimo de su conciencia el camino de la vida. Es decir, Dios continuamente nos habla por una inspiración que surge de lo más profundo de nuestro corazón. Y seguramente en esas intuiciones que Abraham tenía, pues estaba un poco equivocado en entender la voluntad de Dios. La lectura, si nosotros la analizamos, deja ver este discernimiento del patriarca y este sufrimiento también dentro de su corazón. El texto dice, Dios le dijo, toma a tu hijo, toma a tu unigénito, toma a tu amado, toma a Isaac. ¿Por qué tanta demora en decir, por qué no dice toma a Isaac y basta? No, hay una demora porque precisamente él está haciendo un discernimiento. Toma a tu hijo, sí, pero tengo dos hijos, tengo a Ismael, tengo a Isaac. No, es que es a tu unigénito, sí, pero uno es unigénito con la esclava Agar y el otro con Sara, que a propósito era estéril. No, es que es a tu amado, sí, pero yo amo igual a mis hijos, entonces no es conmigo. No, toma a Isaac. Ah, bueno, finalmente discierne y entiende que es a Isaac. Después hay una incoherencia en el texto porque dice que Abraham se apresura a enjalmar el burro y una vez que tiene todo listo con los siervos se pone a rajar la leña. Es decir, una demora grande que expresa el texto porque no es nada fácil lo que está pasando, por lo que está pasando Abraham. Escuchemos el texto. Después de estos sucesos, Dios puso a prueba a Abraham diciéndole,
Abraham, respondió él, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo, a tu único, a tu amado, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí un altar y apiló la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. Dios le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ya he comprobado que respetas a Dios porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en los matorrales. Abraham se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Desde el cielo, el ángel del Señor volvió a gritar a Abraham, juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber obrado así, por no haberte reservado tu hijo, tu único hijo, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Todos los pueblos del mundo se bendecirán nombrando a tu descendencia porque me has obedecido. Notemos que en parte se dice Dios habló y en parte el ángel del Señor habló. Son expresiones que se utilizan en la Biblia como un género literario para manifestar aquella intuición interna que se tiene acerca de la voluntad de Dios. La primera enseñanza evidente e inmediata que deja el texto es que el Dios de Israel repudia el crimen, el sacrificio de niños. Es decir, que Dios ama la vida, como dice el libro de la sabiduría en el capítulo 11, porque Él da la vida, Él da el aliento vital a todo ser humano y no quiere la muerte absolutamente de nadie. ¿Esto qué quiere decir? Que toda forma de violencia o de muerte nunca está en sintonía con la voluntad de Dios. Uno pensaría que este es el mensaje central del relato, pero además hay otro mensaje supremamente importante y es la fe y la fidelidad que Abraham manifiesta a Dios. Una fe en práctica ciega. Él obedece inmediatamente a Dios cuando le dice que salga de su tierra para ir a una tierra nueva, que deje sus familiares, también lo hace. Y él quiere en todo momento agradar a Dios porque lo ama. Cuando uno ama a alguien, regala lo que sea y lo que cueste más de su propia vida, regala porque se expresa el amor profundo. Él entendió que tenía que incluso entregar a su propio hijo porque quería agradar totalmente a Dios. La fe de Abraham hasta el extremo. Es interesante que al principio del tiempo de Cuaresma se nos proponga este texto y sobre todo Abraham como modelo de fe. Él quiere entregar su vida totalmente en las manos del Señor, incluso en aquellas situaciones que al mismo patriarca le hubiesen parecido absurdas o aquellas situaciones de sufrimiento o dificultad. Allí es donde se pone a prueba realmente la fe. Iniciemos entonces nuestro camino cuaresmal también con una actitud de amor a Dios, de entrega total y de fe en Él. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 34. Justamente en toda la mitad de la carta se encuentra nuestro texto. Después de que Pablo explica el proyecto de salvación que Dios tiene para con la humanidad, exalta la misericordia y el amor infinito de Dios. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en contra? El que no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a regalar todo lo demás con Él? ¿Quién acusará a los que Dios eligió?
Si Dios absuelve, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo Jesús el que murió y después resucitó y está a la diestra de Dios y suplica por nosotros? La respuesta seguramente es de ninguna manera, ni siquiera Jesús nos puede condenar porque Él lo que hace es interceder y suplicar por nosotros. Es el mediador de nuestra salvación. El apóstol en esta breve lectura dice que en contraposición con lo que vimos en la primera lectura que Abraham quería sacrificar a su hijo, aquí Dios permitió el sacrificio de Jesús porque nosotros fuimos los que lo matamos. Pero el Señor Dios nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó? Resucitando a Jesús. Es decir, no hay una tumba que nos acuse del crimen. Así se manifiesta el amor infinito de Dios para con nosotros. El apóstol no hace más que engrandecer esta misericordia tanto de Dios como su Hijo Jesucristo para con todos nosotros. Es decir, que Dios nos perdona todo pecado. No hay una infidelidad humana que vaya a ser más fuerte que el amor de Dios para con todos nosotros. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 10. Se trata de la transfiguración del Señor. El texto comienza diciendo: 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó aparte a una montaña elevada. Si se dice 6 días después, nos preguntamos inmediatamente qué pasó 6 días antes. Nos ubicamos dentro del Evangelio de Marcos en el capítulo 8, en toda la mitad del Evangelio, y los versículos 27 y siguientes, cuando Jesús se encuentra en la región de Cesarea de Filipo y formula una pregunta fundamental acerca de su identidad. Pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y de igual manera pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro toma la palabra y le dice: tú eres el Cristo, el Mesías. Y Jesús responde que se callen, que no digan nada a nadie. ¿Por qué? Porque la comprensión que tienen los discípulos acerca del Mesías difiere totalmente de la comprensión que tiene Jesús. No está para nada en sintonía. Mientras los discípulos pensaban en la figura de un Mesías político que era capaz de vencer los poderes extranjeros de tal manera que diera la paz al pueblo judío y tener suceso, no importa que utilizara la violencia o las armas, pero tener suceso. Y los discípulos pues esperaban eso de su Mesías. Jesús, por el contrario, anuncia su pasión, muerte y resurrección. Les dice: yo voy a Jerusalén, pero me van a matar, voy a morir y al tercer día resucitar. Pedro inmediatamente reacciona, lo toma en un lugar aparte y le dice: esto no puede ocurrir, ni más faltaba. Incluso Pedro piensa que es que Jesús tiene algún demonio dentro y que lo hace pensar de esa manera. Y Jesús le dice a Pedro: es que tú no piensas como Dios, sino como los hombres, y lo llama Satanás. El que realmente está endemoniado pensando de esa manera es Pedro. Jesús aprovecha la ocasión para renovar el llamado, no solamente a los discípulos, sino a toda persona que quiera seguir a Jesús. Le dice: quien quiera seguir detrás de mí, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo, porque el que quiera ganar la vida la perderá, pero el que pierda su vida la ganará. Parece una contradicción, pero en la donación de la vida es que se encuentra realmente la felicidad y el valor auténtico de la vida. Ahora bien, dentro del contexto del Evangelio de Marcos, que se compone más o menos entre el año 65 y 70 después de Cristo, las comunidades cristianas han sufrido una fuerte persecución por parte de Nerón. Están heridas, pero vivas. Están en pie. Y la cruz no era bien vista. Y a los cristianos les costaba mucho trabajo
comunicar el evangelio diciendo que Jesús había muerto en una cruz. A Pablo también le cuesta mucho trabajo. Cuando Pablo habla de Jesús, de su vida, de sus milagros, todo el mundo vive fascinado. Pero cuando habla de la cruz de Cristo, incluso hasta se burlan de él. De hecho, que en la primera carta a los Corintios, él dice, la cruz es un escándalo para los judíos y una necedad para los griegos, para los paganos. Es que la cruz no era el signo que identificaba a los primeros cristianos. Ellos tenían otros signos, tenían el ancla, el pescado, el pavo real, el pelícano, el alfa y la omega, todos con una carga de simbología grande. Pero la cruz no. Es después de que Constantino se convierte al cristianismo y atribuye la victoria de una batalla en Puente Milvio con Magencio, atribuye la victoria a la cruz de Cristo. Entonces, cuando descubren el Santo Sepulcro en Jerusalén, Constantino manda poner una cruz de oro ahí en el monte Calvario, y desde ese momento es que la cruz se convierte en el signo de los cristianos. Hoy la exhibimos nosotros como una identidad y en todo momento nos hacemos el signo de la cruz para significar que nosotros nos adherimos totalmente a Cristo y a su evangelio. El texto dice que Jesús tomó a 3 de sus discípulos. Tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. No es que haya privilegiado a estos 3 discípulos. Ellos representan a todo el conjunto de los discípulos que están en camino de reconocer la identidad de Jesús y que tendrán que reconocerlo como resucitado, pero también muerto en una cruz. Y esto, como he dicho antes, no era fácil. Pedro, Santiago y Juan son los mismos que estarán presentes en el Getsemaní, cuando Jesús está en oración y cuando está en un sufrimiento terrible, porque está por llegar también Judas con la tropa para capturarlo. El texto dice también que los llevó a solas a un monte elevado. Moisés también había subido primero solo al monte Sinaí, según el libro del Éxodo capítulo 19, y luego había llevado consigo a 3 personas, a Aarón, Nadab y Abiú, según Éxodo 24. Es decir, que todas las manifestaciones del Señor, sobre todo en el Primer Testamento, no era para todo el pueblo. Era para algunos que podían entenderla, que podían realmente luego comunicarla. Y suben al monte alto, como he dicho antes, no es un lugar físico. Nosotros atribuimos al monte Tabor el lugar de la transfiguración, una montaña alta que emerge en la llanura de Esdrelón, en el norte de Israel. Pero realmente el monte es en la Biblia el lugar de la teofanía, es decir, el lugar de la manifestación de Dios, donde Dios se encuentra con el hombre. El hombre sube y Dios baja. Moisés sube al monte Sinaí para encontrarse con Dios y recibir la Torá, la ley. Elías sube al monte Horeb también. Y estos 3 discípulos suben con Jesús al monte de la transfiguración. Es decir, el monte es el lugar donde se puede tener una intimidad con Dios. El hombre de la llanura sube para contarle a Dios todo lo que pasa abajo, todos sus problemas, todo lo que ve, la experiencia que tiene en la llanura se la cuenta a Dios en el monte. Aquí en Bogotá nosotros tenemos el santuario de Monserrate y tenemos Guadalupe y subimos al monte a contarle a Dios todo lo que pasa aquí en la ciudad.
El hombre busca alejarse del ruido, de aquello que no comprende, aquello que hace el mismo ser humano que no es correcto y no está dentro de la voluntad de Dios. Entrar en el monte es entrar en el mismo razonamiento, en el mismo pensamiento de Dios. Pues bien, el texto continúa diciendo que Jesús delante de ellos se transfiguró. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente que ningún blanqueador sobre la tierra sería capaz de dejarla de esa manera. El verbo en griego para significar la transfiguración es metamorphein, es decir, como metamorfosis, como un cambio total. Los discípulos estaban acostumbrados a ver a Jesús en medio de la gente, en medio de la multitud, y allí lo veían con unos ojos. Pero acordémonos que ahorita están a solas y lo ven totalmente distinto, lo ven transfigurado, no con los ojos de antes de ninguna manera, sino con los ojos que en este momento están teniendo de experiencia con Jesús. Ellos realmente pueden contemplar que aquel que tenía unos vestidos cuando estaba en el ministerio público, ahora tiene otros vestidos. El cristiano de la época del evangelio, de cuando se construye el evangelio, tendrá que pensar que Jesús crucificado tiene el vestido de esclavo y que Jesús resucitado tiene el vestido de Dios, el vestido blanco. Entra en el mundo de Dios, porque el color blanco es el símbolo de la divinidad. En el libro del Apocalipsis, capítulo 7, se dice que los elegidos aparecen en el cielo llevando vestiduras blancas. Y de los mártires se dice que son los que han blanqueado sus vestidos en la sangre del Cordero. Es decir, el blanco es el color de la luz. Y Dios lo primero que hace en el momento de la creación es la luz. Y vio Dios que lo que había hecho, que la luz era buena. Los vestidos identifican a la persona. Ahora no es el esclavo que está crucificado, sino realmente es el resucitado. El blanco es el color de la Pascua. El ángel y el joven que anuncian la resurrección a las mujeres, ellos están vestidos de blanco. El texto aclara que nadie en el mundo podría blanquearlos de esa manera, porque están representando el amor profundo con que el Señor entregó su vida por todos nosotros. El blanco es el color del amor. El texto continúa diciendo, se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía porque estaban llenos de miedo. El texto dice que se les aparecieron Elías y Moisés. El texto en griego dice ofte, fueron presentados, fueron vistos Moisés y Elías. Y es del verbo jorao, que significa con un ver del corazón, no con un ver físico. Ellos contemplan a estos 2 personajes del Primer Testamento que ya habían muerto hace mucho tiempo, pero que por la voluntad de Dios ahora son presentados. Es Dios el que los deja ver a estos discípulos, deja ver a Moisés y a Elías. Ahora bien, tanto Moisés como Elías habían querido contemplar a Dios. Moisés en el libro del Éxodo capítulo 33
le dice a Dios, por favor, muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, realmente mi rostro no lo puede ver ningún viviente y seguir con vida. Pero yo voy a pasar, usted está en una cueva, yo voy a pasar, tapo con mi mano la cueva y usted podrá ver mi espalda cuando yo pase. Una interpretación de un padre de la iglesia es bellísima, dice, a Dios se le ve, se le reconoce cuando se le sigue. Lo mismo Elías. Elías en el Horeb había querido ver a Dios y en principio pensaba que él se le manifestaba en el terremoto, en el trueno, en la lluvia fuerte. Y no, el Señor se le presenta con un col de mamadaká, como dice el texto hebreo, con el sonido de una brisa suave. También tuvo que cambiar la concepción de Dios. Moisés representa la ley, Elías representa el profetismo y juntos los dos están allí para significar que se cumple todo el primer testamento en la persona de Jesús. Todo converge en la persona de Jesús. También se habla de unas tiendas que se quieren fabricar. Pedro quiere fijar una morada, no moverse de ahí. Las tiendas estaban significando el momento en que el pueblo de Israel atravesó por el desierto con el éxodo y allí vivió en tiendas. Había una fiesta de las cosechas, que era la fiesta de las tiendas. La tienda entonces también hacía parte de la espera del Mesías, porque el libro del profeta Zacarías en el capítulo 14 decía que todos los pueblos se encontrarían en Jerusalén para celebrar la fiesta de las tiendas e inmediatamente aparecería el Mesías. Se tiene una experiencia espiritual y se quiere quedar ahí. Eso es lo que pasa con los discípulos. Sin embargo, el evangelista dice que tenían mucho miedo. El miedo no es el miedo que conocemos nosotros, cuanto la maravilla o el estupor que envuelve a aquel que entra en contacto con Dios, que tiene una experiencia con Dios. Claro, en la época cristiana ya mirar al crucificado pues causa miedo, porque estamos llamados nosotros también a lo mismo, a entregar nuestra vida por nuestros hermanos. Y esto sí produce miedo, pero a la vez produce alegría, produce estupor y maravilla. El texto dice lo siguiente: entonces vino una nube que les hizo sombra y salió de ella una voz: este es mi hijo querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron más que a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Ellos cumplieron aquel encargo, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. La nube y la sombra son imágenes de la presencia de Dios. En el libro del Éxodo se dice que Dios se manifestaba a Moisés en una nube espesa y una nube acompañaba a los israelitas a través del desierto. Dios que acompaña a su pueblo. Marcos está diciendo que estos tres discípulos están cubiertos por la nube. Han entrado también ellos en el pensamiento de Dios. Ahora de esta nube sale una voz que dice: este es mi hijo amado, el predilecto, escúchenlo. La palabra hijo, según la comprensión semita, hace referencia a la identidad que tiene con relación al Padre. Es decir, transparenta totalmente al Padre en todo. Ahí es cuando se dice que es realmente el Hijo. Es decir, Jesús está transparentando totalmente a Dios. Ver
al Hijo es ver al Padre. Entonces, en ese momento, la manifestación de Dios está en su Hijo. Ya lo había dicho en el momento del bautismo. Este es mi Hijo amado. Pero aquí se ratifica y además se pide que se escuche. La escucha para el israelita es fundamental y para nosotros también. Ellos tenían como centro de su fe el Shema Israel, el escucha Israel. El Señor Dios es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y en este momento hay que escuchar a Jesús. En griego el verbo akúo significa escuchar y hipakú significa obedecer. Tienen la misma raíz. Escuchar es obedecer. Es adherir totalmente a la propuesta de Jesús y a la propuesta del Evangelio. En conclusión, queridos hermanos, el relato de la transfiguración está para indicarnos la identidad de Jesús. Él es Jesús crucificado, pero es Jesús resucitado. Así que la cruz se convirtió en el signo del cristianismo, el signo que nos caracteriza a nosotros, y la cruz nos refleja el amor infinito de Dios por cada uno de nosotros, como lo escuchábamos en la segunda lectura, y sobre todo el amor de donación de Jesús por todos nosotros, llamados a hacer exactamente lo mismo. Les deseo un feliz domingo.